Hola a todos, mi nombre es Martín Pitón y acá comienza un nuevo episodio de Micromundos, un episodio, creo yo, bastante cargado, con algunas polémicas que vamos a tratar de ir dilucidando. Tengo un montón de papeles completamente desordenados, así que, bueno, no sé, espero no hacer tanto lío. Sin lugar a dudas, el tema de la semana tiene que ver con la llegada de Diego Santilli como jefe de gabinete. Yo creo que eso tiene muchas implicancias políticas, ¿no? La llegada de Santilli en reemplazo de Adorni. Hay dos consecuencias directas, me parecen a mí. La primera es que la narrativa de la casta eh, que tenía el gobierno, que iba a derrotar a la casta, es algo que ya se terminó, porque Santilli es la casta. Y la segunda me parece que tiene que ver con también el fin de otro pilar retórico que tenía este gobierno, que era la batalla cultural. Yo creo que Diego Santilli, no es un demérito esto, no lo estoy criticando, pero no puede, ¿no?, ser el símbolo de un cambio cultural en la política cuando es uno de los principales exponentes de lo que el propio Milei decidió llamar la casta. Fue curioso el juramento, la entronización de Diego Santilli, porque allí el presidente le dio la bienvenida al flamante jefe de gabinete al tiempo que despedía al cuestionadísimo Manuel Adorni. Si así no lo hicieres, Dios y la nación os lo demanden. Ahí lo veían, en ese abrazo tripartito, ¿no? Los tres, en una fusión. Milei diciendo, dándole la bienvenida a su nuevo jefe de gabinete, pero tratando de despedir a Manuel Adorni por la puerta grande, algo que es un poco difícil, me parece a mí. Dijo Santilli en un par de reportajes que dio: yo soy del proyecto del presidente, quiero que reelija. ¿Quiénes son los candidatos del PRO? Es un tema del PRO. Digamos que me parece que Santilli quedó fuera del PRO, salió del PRO, ¿no? Abandonó el grupo. 14 gobernadores fueron a la jura de Santilli, y me parece a mí que esto es toda una señal, porque 14 gobernadores sobre 24 no es un mal número, que fueron directamente. Y esto tiene que ver, me parece a mí, que es una consecuencia directa de lo que ha sido la gestión de Santilli como ministro del Interior, donde me parece allí que Santilli digamos, me parece a mí que allí ha demostrado el poder de negociación, el poder de convencimiento que tiene Santilli, que es a ver, yo cuando pienso en Santilli pienso obviamente en el menemismo, me hace acordar el menemismo por su estética, por su forma de ser, por esa cosa de buscar consensos, a veces también por esa cuestión de la traición política tan a flor de piel, y me hace acordar mucho también a Patricia Bullrich, ¿no? Santilli y Bullrich tienen algo en común, que es, ¿no?, estar en el lugar indicado en el momento justo. Me parece a mí que allí, bueno, los dos tienen un paralelismo importante. Ahora, es interesante también, ¿no?, ver lo que decía Javier Milei, el presidente de la Nación, hace muy poco, hace no más de 3 años, las cosas que decía sobre Diego Santilli. Escribió en Twitter el presidente: el colorado hijo de mil putas de Santilli debería explicar cómo lleva el estilo de vida que tiene antes de ponerse a debatir sobre economía, de lo cual no sabe nada. Todos los opinólogos inútil, dijo, o escribió, mejor dicho, el presidente de la Nación antes de ser presidente, 26 de enero del 2023. Esta era la opinión que tenía el presidente de su jefe de gabinete. Y también el 5 de julio del 2023, es decir, hace exactamente 3 años, el presidente Milei escribía:
Cristian Coelho, un tipo poco conocido para la gente y bien conocido para el periodismo, operador de prensa del siniestro, en mayúscula, ahí están viendo el tuit, ¿no? Repartidor de sobres y comprador de opiniones. Nadie escribe sobre él, pero él escribe sobre todos nosotros. Diego Santilli, el candidato de los TikTok y el boludeo en la provincia gobernada por la inseguridad y los narcos. El tipo que dice abiertamente que vive de sus negocios y recibe sonrisas, no preguntas. Es curioso, ¿no? Porque mucho de esto uno se lo podría decir a los periodistas que ahora protegen al propio Milei, ¿no? No hay nadie que no diga que es un corrupto. Esto sobre Santilli. Es el que se pagaba la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios no nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es paradójico. Milei hablaba de Santilli así hace 3 años y yo me pregunto, bueno, si los medios no querían venderlo a Santilli como la alternativa para la provincia de Buenos Aires, lo primero que debemos decir es que los medios han hecho un excelentísimo trabajo, porque no solo han vendido a Santilli, a quien más lo denostaba, sino que además lo han vendido para ocupar, diría yo, el segundo cargo de más poder de un gobierno argentino, como es el de jefe de gabinete, que directamente administra el presupuesto, entre otras cosas, coordina a los ministros, bueno, tiene una serie de funciones impresionantes. Así que, bueno, por ese lado está muy bien. Los medios, en todo caso, según el presidente y según mi opinión, en base a lo que ha escrito el presidente, han hecho una excelente labor, más incluso por lo cual se lo había pagado. Bien, la pregunta que yo me hago en todo esto es, en el medio que nos perdimos, o sea, ¿qué nos perdimos para que el presidente piense hace 3 años esto de Diego Santilli, para que ahora el presidente entienda que Diego Santilli es la mejor o el mejor funcionario, el mejor cuadro que tiene a mano para ser reemplazante de Manuel Adorni en la jefatura de gabinete, un lugar que es vital? ¿No? A mí me encantaría alguna vez saber ese tipo de cosas, qué lo lleva a decir una cosa en un momento y después ir atrás, ¿no? Es muy interesante eso, ¿no? Porque nadie se lo pregunta al presidente, che, ¿por qué cambiaste de opinión? ¿Qué es lo que viste? Porque antes decías que era corrupto, antes decías que Santilli no podía justificar su forma de vida, o lo que se dice de Adorni ahora, ¿no? Santilli ya tuvo un problema con su declaración jurada, fue en el año 2015, ¿no? Donde la declaración jurada de Santilli, mientras era vicejefe de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, no cerraba por la compra de un departamento y la toma de una hipoteca por $500.000. El sitio El Disenso, en septiembre del 2021, publicó una información sobre esto, una investigación periodística sobre esto, con todos los papeles, ¿no? Una deuda, una hipoteca que tenía Santilli por $500.000, que entiendo yo al año siguiente desapareció y no cierran los números. Algo parecido a lo de Adorni. No es que querramos limar a Santilli ya de movida, ¿eh? Pero bueno, esto es una cosa que está y que me parece que en algún momento puede llegar a ser complicada, ¿no? Santilli me parece a mí, dejando de lado las suspicacias y las sospechas que uno puede tener y las opiniones que uno puede tener sobre Santilli, me parece a mí que Santilli es un político profesional y esto es una paradoja, que el presidente deba recurrir a un exponente de la casta y a un político profesional para resolver las propias crisis de un gobierno libertario que vino a destruir todo eso, ¿no? Es como si le pidieras al verdugo que te cure de los latigazos que te ha dado, una cosa así, una cosa muy loca, ¿no? Claramente, Milei empieza a darse cuenta que gobernar no es lo mismo que estar en el panel de intratables, ¿no? Y que gobernar muchas veces tiene una serie de contradicciones. Voy a acomodar un poco esto porque tengo un caos acá. Bien, tiene una serie de contradicciones. Y él, me parece a mí que esas contradicciones evidentemente no le pesan, ¿no? Por eso no se puede creer en la palabra
del presidente. Entonces, como yo les decía antes, la narrativa de la casta y la batalla cultural han llegado a su fin. Ahora el gobierno, de cara a las elecciones, va a tener que construir una nueva narrativa, siendo que estas dos ya están agotadas. Y yo creo que esa narrativa se va a tener que basar en la economía, muy probablemente en la economía, porque siempre es la economía, ¿no? Ahí está la vieja y remanida frase de James Carville que decía, es la economía estúpido. Bien, lo cierto es que la economía no está en su mejor momento, la recaudación se ha desplomado en algo así como un 7,25% de junio a junio, es decir, de junio del 2025 a junio del 2026. Eso implica que digamos, que la economía argentina está en un permanente ajuste para seguir manteniendo el déficit, el superávit fiscal, ¿no? Entonces recaudan menos porque la economía está fría, entonces tienen que seguir ajustando para que el equilibrio fiscal no quede en una situación comprometida o se salga de esa situación. Vas a escuchar a Orlando Ferreres. Orlando Ferreres no es un economista zurdo, no es un tipo de la casta. Orlando Ferreres es un economista que incluso uno de sus socios, Fausto Espotorno, tenía o tiene muy buena llegada con el presidente, comparte gran parte de las ideas del presidente, pero hablando con Maxi Montenegro, él lo que plantea es que hay un problema, o sea, la inversión en Argentina se ha desmoronado. O sea, con todo lo que hace el gobierno para traer capitales, bueno, se ha desmoronado. Y aquí vas a escuchar la explicación de Orlando Ferreres. ¿Por qué no hay un ambiente inversor grande? Porque no se ha generado una política que defina tasas de interés bajas para el que invierte. Si bien hubo en el RIGI menores impuestos por un largo periodo y algunas cosas para la amortización en el primer y segundo año, no hay todavía una tasa de interés tranquila. La tasa sube, después baja y generó 7 millones de gente que tiene problemas para pagar los créditos, que es bastante cantidad, la cantidad de empresas o de unidades que no pueden pagar. 7 millones es un número grande y ahora tiene que solucionar eso, a lo mejor bajando la tasa de interés y refinanciando el crédito para ese grupo de gente. Pero no logró generar un ambiente político y económico de inversión. ¿Por qué? Porque el consumo no crece demasiado. Y entonces, ¿quién va a invertir? A ver, Ferreres no es zurdo, no labura con Miriam Breckman. Y Ferreres lo que dice es, che, no hay clima de inversión, porque el gobierno no ha generado un clima político y económico de inversión, a pesar que está el RIGI, a pesar que está el Super RIGI, a pesar que hay un RIGI especial, que no me acuerdo ahora cómo se llama, para las pymes. Bueno, nada de todo eso, y la reforma laboral, nada de todo eso ha generado la base, ¿no? Y el clima para que vengan a invertir, ¿no? Es paradójico esto, pero bueno, es así. Ahora vamos a ver a un señor que se llama Diego Rivas, que es el CEO del Banco de Galicia o del Grupo Galicia, que habla de algo que está muy conectado y que también lo mencionaba Orlando Ferreres en el video que vimos, también con Maxi Montenegro. Diego Rivas habla de la morosidad en los individuos. Lo que le terminó sucediendo al individuo es que fue perdiendo poder adquisitivo, salario de bolsillo, ¿no? Al final, lo más complejo no es solamente que el salario, en algunos casos sí replicó inflación, pero en algunos casos no lo pudo replicar, sino que tuvo efectos en el bolsillo más grandes que eso. La eliminación, sobre todo en capital y GBA, de los subsidios, las tasas reales que pasan a ser positivas, te pone en una situación de salario, creo que vos lo comentabas más temprano, donde la gente perdió entre el 20 y el 30% dependiendo el estrato. De su ingreso real. Exactamente. Bueno, y acá hay otra cosa importante, ¿no? 7 millones de personas tienen problemas para pagar sus créditos, porque según lo que explicaba Rivas en el video que acabamos de ver, han visto disminuir el poder adquisitivo de sus salarios entre el 20 y el 30%. Cuando Milei dice tenemos un aumento fenomenal del salario en dólares, puede ser, no digo que no sea así. Ahora, el poder adquisitivo de los salarios se ha hundido.
y la gente no puede pagar. Y esta semana el flamante vocero del gobierno, Raiber, ha dicho que, bueno, que las tarifas tienen que tener precios libres. Y bueno, y uno puede decir, está bien, puede tener precios libres, tal vez haya que ir haciendo un caminito hasta que esas tarifas puedan tener un precios libres. Hoy el peso de las tarifas en los ingresos de la mayoría de la población está entre un 22 y un 25%, rondan eso. El gobierno dice que eso es parte del consumo. Ahora, lo que yo no entiendo es que si las tarifas tienen que ser libres, si las tarifas son un precio de la economía y los salarios también son un precio de la economía, ¿por qué las tarifas son libres y los salarios están pisados? Eso es algo que no contesta el gobierno. O sea, ¿por qué el gobierno pisa paritarias? Que paritarias es algo que, digamos, es una negociación entre la patronal y el sector obrero. Negocian ellos. No tiene nada que ver. No es que el Estado tiene que sacar plata para darle a un empresario prebendario, para usar las mismas palabras del presidente. No. Entonces, ¿por qué el gobierno le parece que hay precios que pueden ser libres y hay precios, o que deben ser libres, como las de las tarifas, y hay precios que tienen que estar pisados como el de los salarios? Eso es algo que no se entiende, ¿no? Y que en todo caso es una contradicción. Ahora, todo eso está generando un problema. ¿Puede ser el presidente reelecto? Sí, yo creo que Milei tiene muy buenas chances de ser reelecto, pero muy buenas chances de ser reelecto. ¿Lo puedo asegurar? ¿Es seguro que Milei vaya a ser reelecto? No. A pesar que el peronismo es un desastre, ¿no? El peronismo realmente se ha convertido en un cabaret. Eso es hoy el peronismo, ¿no? El peronismo ha dejado de ser, creo yo, el catalizador del descontento de la gente para convertirse en una estructura elefantiásica, vieja, y que además no ha dejado de tener algo que siempre el peronismo había tenido y había acertado, hasta el kirchnerismo, con el kirchnerismo incluido, quiero decir, ¿no? Que era los reclamos sociales. El peronismo ha dejado de tener esa sensibilidad de lo que ocurre en la calle. Entonces vemos a un gobierno que está desconectado de la gente, porque yo creo que Milei está desconectado de la gente. Y vemos también a una oposición o a la principal agrupación de la oposición que también está desconectada de la gente, enfrascándose en una interna entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner que es suicida directamente, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que lo mejor que podría hacer es jubilarse. Está presa, ha perdido poder, no puede ser candidata, no puede ocupar cargos públicos. Deje a otro, señora. Ya es momento que se retire, deje a otro, ¿no? Pero bueno, ella insiste con hacer lo mismo que hizo con Alberto Fernández y que no salió, ¿no? Que salió muy mal. De hecho, por algo, hoy Milei está en el gobierno. Vamos a ver ahora un análisis de un minuto que hace el politólogo y periodista José Natanson, que me parece realmente muy interesante, explicando cómo está hoy el peronismo. Yo creo que el peronismo está en una etapa malísima, inexplicable para la sociedad, donde le dejan las pelotas frente al arco sin arquero y no convierte. El peronismo no logra situarse en el corazón del problema social de la Argentina hoy. Yo sé que la relación entre el kirchnerismo y Axel, a nivel personal, está rota. Sin duda. Eso lo sabemos todos. Está claro. No quiere decir que no se pueda recomponer políticamente. Parece difícil. Ahora, fragmentar ese voto sería casi un suicidio. Una gran noticia para Milei sería. Derecha unificada con dólar bajo, por más que haya ajuste del Estado, pobreza, insuficiencia de ingresos, sobreendeudamiento de las familias, derecha unificada con dólar controlado e inflación controlada es un adversario loco difícil, ¿eh? Ahora, la verdad que yo lo veo al peronismo en un momento, te diría, casi tan malo como el momento que vivió después de la derrota contra Alfonsín. Cuando se produjo la renovación. El cajón de Herminio del peronismo de hoy se llama Frente de Todos.
Bueno, esto es el peronismo, ¿no? En el peor momento. Y me parece interesante lo de José, que en una parte él dice, hoy el peronismo está pues, en una situación parecida a la que tuvo cuando perdió, cuando fue derrotado por Raúl Alfonsín allá en 1983. Y dice, hoy el cajón de Herminio es el frente de todos. O sea, que vale decir, esto lo digo yo, no lo dice él, que hoy el cajón de Herminio es el kirchnerismo para el peronismo. Ahora, no puede ser que nadie se le anime a Cristina. Y me parece que, digamos, se le tendrían que animar. Entre tanto, hábilmente y de forma oportunista, el gobierno quiere suspender nuevamente las PASO para meter en un mayor problema al peronismo. Bueno, el peronismo, entonces, si se suspenden las PASO, deberá organizar una interna. A cambio, ¿qué quiere hacer el gobierno? Bueno, quiere hacer paradójicamente algo que hacía el kirchnerismo en Santa Cruz, ¿no? Implementar las listas colectoras, que es un delirio, ¿no? Eso pasó mucho tiempo en Santa Fe, pasó en Santa Cruz y por eso los Kirchner durante tantos años estuvieron allí en el poder, ¿no? Las colectoras, hay una candidatura y las listas se van colgando, o de esa agrupación, mejor dicho, se van colgando de ahí. Y la lista, la propuesta, el candidato que mayor adhesiones tiene, se toma todas las demás. Entonces, funcionan las colectoras como una interna que se disputa durante la externa. Es un delirio, pero bueno, esto es lo que quieren hacer. Donde este gobierno cada vez se parece más al kirchnerismo. Esto corre por mi cuenta, por supuesto. Bueno, ya hablamos de Santilli, hablamos de la salida de Adorni. De Adorni ya no hay mucho más que agregar. Creo que Adorni lo vamos a seguir viendo. Y estamos hablando del peronismo como un cabaret. Ahora, ¿se dieron cuenta de algo que empieza a sonar cada vez más? Lo trató Carlos Pañi, lo trató Marcelo Longobardi en uno de sus videos, y ahora yo me voy a colgar de ellos y también lo voy a tratar tratando de darle una vuelta o poniéndole una capa a toda esa información. ¿Por qué Javier Milei nunca habla de Sergio Massa? ¿No? Es una incógnita que empieza a recorrer el mundillo político. ¿Por qué Milei no habla de Massa? Ustedes se dieron cuenta que Milei insulta, humilla, despotrica contra todos aquellos, ¿no?, que él los hace responsables de algo, ¿no?, con la casta, pero él no habla de Massa, nunca habla de Massa. ¿Por qué Milei no habla de Massa? Bueno, acá vamos a ver ahora, vamos a recordar en este video. Milei le explica a Massa durante uno de los debates presidenciales qué significaba la casta y por qué él lo incluía dentro de la casta Sergio Massa. ¿Sabés de qué se compone la casta? La casta se compone de los políticos ladrones, los que hacen cosas en contra de la gente. Los tenés todos con vos, son los kirchneristas. Otro componente de la casta, ¿sabés qué son? Los empresarios prebendarios. La gran mayoría de ellos son amigos tuyos o tenés negocios con ellos. No solo eso, sino que además, digamos, hablas de los sindicalistas, o sea, los sindicalistas que operan en contra de los beneficios y digamos, de la situación de los argentinos, son con los que vos te reunís. Son los mismos que también le hicieron los 14 paros generales a Alfonsín. No solo eso, sino que además tenés una fuerte injerencia en los medios, ¿sí? Con lo cual, todo ese sistema que hace de la casta empobrecedor y que arruinan a los argentinos, cuando vos estás diciendo que te vas a sentar con ellos, te vas a sentar a negociar cómo repartirte la torta entre ellos a espalda de los argentinos de bien. La verdad que hoy sería impensable que Milei le hablara así a Massa. No sé por qué, no sé cuál es la razón de por qué no le puede hablar, no sé si le tiene miedo, si hay negocios en el medio, pero lo cierto es que Milei, que es un insultador serial, nunca se mete con Massa. Es como que Massa tiene, ¿no?, un lugar privilegiado con Milei, salvo, ¿no?, en este video que acabamos de ver, donde Milei le decía o le explicaba el concepto de casta
a Sergio Massa. Hay muchas teorías acerca de por qué sucede esto. Una primera teoría tiene que ver con un pequeño escándalo que se generó hace un tiempo cuando se filtró un audio de WhatsApp donde presuntamente allí estaba hablando Sebastián Pareja, que es un operador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, el armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, hablaba con alguien sobre las elecciones de Tigre, donde iba como candidata Malena Galmarini. ¿Qué estaba diciendo en ese audio Sebastián Pareja, presuntamente Sebastián Pareja? Que hay un señor que se llama Juanjo Cerveto, que había, digamos, sido el tesorero de la campaña de Sergio Massa en el 2017, esa elección tan buena que hizo Massa en su momento. Él había sido el tesorero, Juanjo Cerveto, y que por pedido de Malena Galmarini, la mujer de Sergio Massa y que fue candidata a la intendencia de Tigre, había que ponerlo a Cerveto como cabeza de la lista de concejales de Tigre o en segundo lugar, porque era un pedido que venía de arriba. Escuchar lo que decía Pareja a su interlocutor, cómo le explicaba acerca de este pacto. Una bajada de línea de arriba que hay que cumplir. Vos decime cómo cumplimos, y si no querés cumplir, no sé qué decirte. ¿Me entendés? Yo no tengo la solución. La solución va a caer seguramente así. Si ellos acordaron que Cerveto tiene que estar adentro del Consejo Deliberante, significa que tiene que ser 1 o 2 de la lista, casi con seguridad. Ojalá 3. Pero digo, no es que estamos discutiéndolo. ¿Me entendés? Yo no lo estoy discutiendo, no puedo discutirlo. Ya lo discutí. Y ya me dijeron que no es así. Hablalo con... Acá el único pedido de Malena es que Cerveto entre como primero o segundo concejal. Eso es lo que tenemos que solucionar. Bueno, lo cierto es que hoy Juanjo Cerveto es el presidente del bloque de concejales de La Libertad Avanza. Dicen que sigue teniendo mucho vínculo con Sergio Massa. Había sido funcionario de Julio Zamora, que en aquel momento era intendente de Tigre y hoy lo sigue siendo. Así que esa es una teoría, ¿no? Donde, bueno, en su momento Massa habría ayudado a La Libertad Avanza a cumplir con todas las obligaciones que exige la justicia electoral para validar La Libertad Avanza, y como el Frente Renovador de Sergio Massa ayudó a La Libertad Avanza de Milei a cumplir con todas esas obligaciones, en retribución Milei le habría dado lugares en la lista a la gente del Frente Renovador. Esa es una teoría. Hay otra teoría, una segunda teoría, que en algún momento la esbozó Graciela Ocaña, y que tiene que ver con la relación de Massa con el Chiqui Tapia y Tobillino en relación con todo el escándalo y el manejo de plata que hay en la AFA. Graciela Ocaña en esa oportunidad se preguntó o dijo, Massa es intocable para esta administración. ¿Por qué será? ¿No? Hablando del tema de los escándalos del manejo de la plata en la AFA. Y finalmente una tercera, debe haber más, pero yo tengo estas tres, o al menos hay alguna otra. Yo elegí estas tres y probablemente la más fuerte sea la que vamos a ver ahora, ¿no? En boca de la exdiputada Elisa Carrió. Sí, y en una estructura por debajo donde gobierna Massa, Ajá. Es un cogobierno con Massa, que nadie pueda hacerse el distraído. Y esto lo vamos a ver en la privatización de AISA. Acá hay un cogobierno con los masistas. En todos los lugares centrales, Massa sigue manejando. Lo vamos a ver ahora con AISA, ¿no? Que es la gran casa de la que a través del INGEL y de otros, ellos se van a apoderar. Acá, por ejemplo, la justicia en la provincia de Buenos Aires está prácticamente tomada por Massa. Bueno, Carrió directamente dice que lo que hay es un cogobierno, ¿no? Donde acá Massa estaría tallando más de lo que pensamos, ¿no? Massa estaría dentro de un poder en las sombras y tendría injerencia, además, con lo que son los nuevos
empresarios, en realidad son viejos empresarios, pero son, digamos, los favoritos o los empresarios favoritos del poder actual. Entonces allí no tenemos las tres teorías, ¿no? La de Sebastián Pareja, la de la AFA y la de Elisa Carrió, que dice, no, miren, acá directamente es un cogobierno y esto lo vamos a ver, se van a dar cuenta cuando se privatice AISA. AISA era dirigida durante el gobierno de Alberto Fernández por Alberto Fernández / Cristina / Massa por Malena Galmarini, ¿no? Siempre aparece Malena Galmarini, la mujer de Sergio Massa. La verdad es que no sé, pero probablemente, yo no digo que estas teorías se excluyan entre sí, sino es que podría llegar a darse el caso en que la relación Milei-Massa, el sospechoso silencio de Milei sobre Massa, tenga un poco de cada una de todas estas teorías, ¿no? Así que ahí tenemos los problemas y por qué razón Milei jamás habla de Massa. Es muy extraño eso. Bueno, y finalmente me quiero meter en el último tema de este episodio de Micromundos. Y antes de meterme en ese último tema de este episodio, les quiero agradecer a todos los que nos están siguiendo, los que nos ponen likes. Yo les pido que, bueno, nos den una mano. Si les gusta Micromundos, nos ayuden, divulguen que existe este podcast. La verdad es que estamos teniendo, y lo digo esto con mucha humildad, estamos teniendo un crecimiento explosivo en el canal de YouTube. No lo puedo creer lo que está pasando. Nos ven cada vez más. Así que gracias. Lo único que puedo decir es gracias, porque realmente hacer todas las semanas cada episodio de Micromundos lleva mucho tiempo, es muy laborioso. Yo soy un obsesivo de la información, trato de ser muy metódico y entonces, bueno, resulta que no es un streaming esto, no es que estamos boludeando ni estamos diciendo cualquier cosa. A lo Florencia Peña. Algún día voy a hablar del tema Florencia Peña, que justo no pude hacerlo. Bueno, quiero hablar el último tema, y con esto me despido y no los molesto más. Tiene que ver con la decisión del juez Martínez de Giorgi. Perdón que estoy acá con un iPad, porque si no, me cuesta mucho organizarme con esto. Me falta todavía tener la cancha para organizarme tengo papeles, iPad, computadora. Me cuesta organizarme un poco. Bueno, pero ya lo voy a conseguir. Lo cierto es que Martínez de Giorgi, el juez de la causa Libra, que avanzaba poco y nada, evidentemente la quiere terminar la causa, o sea, quiere cerrarla. El fiscal no venía acompañando, es el fiscal Eduardo Tayano, quería buscar exactamente lo que tenía, porque estuve leyendo la sentencia, un fallo del juez, y que prácticamente termina con la causa. Bueno, básicamente no la estoy encontrando. Básicamente lo que hizo el juez fue lo siguiente. Resulta que había una serie de damnificados que se presentaron como damnificados. El juez dijo, miren, la verdad es que ustedes no han probado que hayan sido estafados, porque el delito que se investiga es el de estafa, entre otros, pero el principal es el de estafa. No han probado que ustedes ya hayan sido perjudicados por lo que ha sido el tema Libra, ¿no? Dijo, además, que los querellantes no acreditaron de manera fehaciente la titularidad de sus billeteras, el origen de los fondos que utilizaron y una conexión causal directa antes de que concluyera la investigación, ¿no? Pero paradójicamente, el juez que pedía todos esos requisitos, que es prácticamente una sentencia, reconoció que esas pruebas, que eso que le estaba pidiendo a los querellantes para ser tenidos como tales, ¿no? Todavía esas pruebas estaban en proceso de ser producidas. Es decir, que el juez les exigía a los querellantes para ser tenidos como tales que cumplieran con determinados requisitos que debían probarse dentro del marco del proceso y que todavía no se habían llevado a cabo, pero se los exigía a ellos. Es una cosa realmente
insólita. Hugo Alcomanamón escribió: la contradicción es aún mayor porque el propio juez admitió en su resolución que la investigación todavía no logró establecer quiénes son los titulares de las billeteras ni reconstruir completamente el recorrido de los fondos, pero aún así concluyó que esos mismos inversores no sufrieron una afectación directa. Si la maniobra todavía no pudo reconstruirse íntegramente, se pregunta Hugo Alcomanamón en La Nación, ¿cómo puede descartarse ya la condición de víctimas? Es realmente un delirio. Digo, más allá, obviamente esto va a ser apelado, más allá de, yo no me quiero meter en una cuestión técnica procesal, lo que estamos viendo acá es que lo que quiere es terminar con la causa Libra, ¿no? Que se termine esa causa, donde el presidente está muy comprometido, ¿no? Es una causa que va a perseguir al presidente. Pero además, ¿no? Hay un dato que no es menor. El juez Martínez de Giorgi, que está al frente de esta causa, que la tuvo dormida, lo mismo que el fiscal Eduardo Tayano, que avanzó a pasos de tortuga. Si a Casanelo le decían tortuga a Casanelo, no sé qué le podemos decir a Martínez de Giorgi, pero lo cierto es, ¿no?, que hay un detalle, que la mujer de Martínez de Giorgi está esperando que el presidente Javier Milei firme el decreto de designación como jueza federal. Entonces, perdónenme que sea suspicaz, que sospeche, pero me pregunto si el juez, ¿no?, que tomó esta decisión, que virtualmente fulmina, ¿no?, la causa Libra, porque si obviamente yo imagino que los querellantes van a apelar, ¿no? La Cámara en su momento ha tenido una postura muy clara con respecto a esto y daría la impresión que rechazaría esta resolución de Martínez de Giorgi, pero dejando de lado ese tecnicismo, digo, este juez ha tomado esta decisión basado en las pruebas, basado en lo que figura en el expediente, basado en lo que no figura en el expediente, y como dice el código, basado en la regla de la sana crítica. Déjenme que sospeche, porque sabemos, tenemos un antecedente, y es la cuñada de Hugo Alcomanamón, cuyo pliego fue aceptado y aprobado por el Senado, que como su cuñado, el periodista de La Nación, le investiga al presidente e investiga a Libra, el presidente se niega a firmar su decreto de designación, a pesar que su pliego ha sido aprobado por el Senado. Yo me imagino que, viendo ese antecedente, Martínez de Giorgi debe decir: si yo quiero que mi mujer sea designada finalmente jueza, no voy a hacer enojar al presidente, ¿no?, teniendo una resolución adversa, ¿no?, o que complique a Javier Milei frente a lo que es la conducta del propio Javier Milei. Entonces, lo que digo, esto para ponerlo casi en un razonamiento ingenuo y naif, ¿no? Digo, en el mejor de los casos, tal vez el juez no tenga algún reparo para no perjudicar la carrera judicial de su mujer. Digo yo, porque es raro esta decisión. Y la circunstancia no es menor. No es, bueno, este juez, digo, verdaderamente este juez falló así, en forma libremente, sin ningún condicionamiento, o acaso el hecho que el presidente deba firmar el decreto de designación de su mujer como jueza federal hace que el juez Martínez de Giorgi tenga algún condicionamiento para producir el fallo que produjo, que además es contradictorio, es arbitrario, bueno, es un montón de cosas. Pero digo, esta resolución fue tomada libremente por el juez. Tengo mis dudas, permítanme decírselo. Hasta acá llegó este episodio de Contrapunto era mi viejo programa de radio, de Micromundos, pero suenan bastante parecidos. Mi nombre es Martín Pitón, gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos, sigan ahí y gracias por apoyarnos, y gracias por sus likes, y gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube,
estamos realmente contentos, estamos creciendo mucho, pero mucho.